Profe, está en mudo usted. Sí, Ahí está. Te quiero hacer una pregunta estaba porque no. admitiendo, Ah, perdón. estaba admitiendo Quiero al hacer- grupo, sí. Ok, ok. eh, Perfecto. Muy bien. ¿Me puedo hacer la consulta? Sí, dígame. Va, en realidad es una que no alcanzo a ver bien. Arriba de agua de mar, ¿qué dice? Acá, talco. Ah, y arriba de serpentita, ¿qué dice? Este, Estialita. este atita. Ah, Este atita. Con T. Me faltaba el palito de la T. O sea, un proceso clásico de la calcinación sería, lo vamos a poner acá, un proceso clásico de calcinación sería este, ¿no es cierto? Donde tenemos el carbonato de magnesio, que nos genera el óxido de magnesio. Ese óxido de magnesio está en estado gaseoso, se lo condensa a una temperatura de 120 grados, es decir, se lo hace pasar por serpentinas, ¿no es cierto? Y de esas maneras obtenemos el magnesio metálico. En el caso de la dolomita y el agua de mar, ¿cierto? Es decir, el proceso DON, vamos a poner acá carbonato eh, hidróxido. En el caso del carbonato con agua de mar, normalmente este es la dolomita, ¿no es cierto? Nos da el hidróxido de magnesio que mediante el ácido clorhídrico nos va a dar el cloruro de magnesio. Luego, en la electrólisis, nos va a dar entonces el magnesio como cátodo, ¿ya? Nos va a dar como cátodo el magnesio,
y en el ánodo el cloro. El cloro. Profe, Sí, ¿le podré sacar una foto que hoy estoy desde el celular y no veo muy bien? bueno, de acuerdo. Y la sube al grupo. Gracias. Sí, sí, lo vamos a sacar. ¿A dónde andará mi Bueno, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, las características eh, a ver. Bien, ahí estamos, ¿sí? Ahora vamos a ver aleaciones principales. Aleaciones principales. Decimos que las aleaciones principales del magnesio son la forma colable. Son la forma colable. Y son del grupo magnesio, aluminio y zinc. Son del grupo magnesio, aluminio y zinc. Constituyen del 85 al 90%. Constituyen del 85 al 90% de la producción del metal. En la forma de aleación forjable, llevan el 1,5%, de manganeso. Que se agrega para mejorar la resistencia a la corrosión, en ambientes húmedos. Punto y seguido. Varias son las aleaciones que mejoran la resistencia
la resistencia por el tratamiento de envejecimiento. Por el tratamiento de envejecimiento. En la mayoría de los casos, las aleaciones se comportan según los elementos de aleación, como por ejemplo, con el aluminio, forma el magnalio. Con las aleaciones livianas, se comenzó a producir en la construcción de estructuras de dirigibles, o sea, los globos aerostáticos, ese tipo de estructuras. Varias son las aleaciones utilizadas del elemento. Voy a poner algunas de las aleaciones más empleadas. Así como habíamos observado las aleaciones del aluminio, vamos a poner las aleaciones utilizadas del magnesio. El magnesio, entonces, con el aluminio y zinc, son las de mayor empleo, ¿verdad? Después tenemos las aleaciones clásicas, como son el manganeso, 2,5%, posee un alargamiento de 2,5%, con el aluminio de 8 a 12%, 20% el alargamiento. Después tenemos con el aluminio el alargamiento 20%. O sea, acá tenemos aluminio 8 a 12%, nos da un alargamiento del 20%. El aluminio 8 a 10% con plata, 2,3%, nos da también un alargamiento del 20%. Después tenemos el aluminio 8% y el cadmio también 8%.
nos da un alargamiento del 16%. Después tenemos con el cobre 4%, zinc 4%, cobre 4%, zinc, cadmio, zinc 4%, cadmio, aluminio 8, cadmio 8, 16, cadmio 4, zinc 4, nos da 8%. Las distintas aleaciones. Después tenemos con el cobre 20%, el alargamiento 20%. Esas son algunas de las aleaciones más utilizadas. Bien. De las aleaciones más utilizadas, decimos, entonces, nos determinan distintos alargamientos. Y la resistencia normalmente es buena, es apta al respecto de su comportamiento. Con el aluminio decimos que normalmente es muy utilizada por su peso específico. O sea, magnesio, aluminio. Normalmente el peso específico es 2/3 del peso específico con delta, ¿no es cierto? Es 2/3 del peso específico del aluminio, ¿no? Porque decimos que tiene 1,74 del peso específico del magnesio y 2,7 es del aluminio. Esta relación, ¿no es cierto?, posee una resistencia a la tracción de 12 a 24 kilos por milímetros cuadrados. De 12 a 24 kilos sobre milímetros cuadrados, y un alargamiento que va del 3 al 2%. Es relativamente bajo el alargamiento que posee el magnesio. Perdón, del 3 al 12%, no 2%. En realidad, los valores de alargamiento aquí se deben expresar al revés, ¿no es cierto? Es decir, lo deberíamos expresar como 12 a 3%. ¿Se dan cuenta por qué, verdad? La relación de resistencia con el alargamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, la relación conceptual es la siguiente, ¿no es cierto? A baja resistencia, mayor deformación. Y alta resistencia, menor deformación. Lógicamente, va justamente en el sentido contrario, ¿no es cierto? Es decir, indirectamente proporcional. Porque cuando es más resistente, más rigidez, más elasticidad, el material lógicamente deforma menos, ¿no? Esa sería la consecuencia práctica, ¿no? En la forma forjable, la resistencia
aumenta. Es decir, en la forma forjable, la resistencia puede ser, ¿no es cierto?, equivalente de 26 a 31 kilos sobre milímetros cuadrados. Lógicamente decíamos que la forma forjable es cuando la deformación plástica comprime los planos cristalográficos y de esa manera, ¿no es cierto?, lógicamente aumenta la dureza y la resistencia mecánica. En este caso, la maleabilidad solo es apta a elevada temperatura, ya que justamente las características que posee el magnesio respecto del aluminio es que tiene muy baja ductilidad, muy baja ductilidad. Lógicamente, esa baja ductilidad es porque al obtener, digamos, una oxidación muy fácil, digamos, el magnesio, ¿no es cierto?, genera oxidación intergranular, ¿sí?, al generar, digamos, la deformación plástica, y de ese modo, ¿no es cierto?, se crean en los contornos de granos, ¿no es cierto?, es una corrosión que lógicamente evita, digamos, obtener una buena pieza, ¿no es cierto?, en el caso ese, ¿no? Lógicamente, esa corrosión intergranular es la que normalmente perjudica, ¿no es cierto?, el comportamiento de la fabricación, ¿no es cierto?, de piezas estructurales de este material. Por lo que normalmente el 85 al 90%, decíamos, de la fabricación del magnesio se efectúa en la condición colable. En la condición colable. Bien, punto. Decimos que en las aleaciones estructurales, el magnesio es aliado con el aluminio, en un porcentaje de 7 a 10% de aluminio. Y es empleado en la fabricación de chapas, barras y perfiles. No puede trabajarse por deformación en frío, sino a temperaturas superior a 300 grados centígrados. Y mediante la aplicación de pequeñas deformaciones. Suelen aplicarse a las estructuras, tratamientos anticorrosivos,
utilizando deposiciones anódicas, con soluciones de ácido nítrico, y cromato de potasio. Las aleaciones pueden ser según las propiedades de diseño, forjables o colables. Según las propiedades de diseño, pueden ser forjables o colables. Estas poseen una nomenclatura según normalización colables, ¿sí? Según la normalización ASTM, bien, entonces, la norma americana ASTM, ¿no es cierto?, designa para las aleaciones tanto forjables o colables, ¿no es cierto?, una nomenclatura que consta de 2 letras, 2 números, una letra, un guión, una letra y un número. Al igual que las aleaciones que habíamos observado del aluminio, ¿no es cierto? Esto significa que los elementos de aleación, ¿no es cierto?, están designados según estas características, ¿no? Estas letras son las letras que corresponden al elemento de aleación que utiliza, ¿no es cierto?, el abecedario para cada elemento de que componen la aleación, ¿sí? Estas dos letras, ¿no es cierto?, son las letras del abecedario que corresponden a la A, B, C, D, E, F, etcétera, ¿no es cierto? Utiliza todo el abecedario, y así sucesivamente, y cada letra tiene un elemento que se incorpora a la aleación. Así como el aluminio, que tiene muchos elementos, ¿no es cierto? En este caso, el magnesio también tiene muchos elementos. Y estas 2 letras corresponden a los 2 elementos de mayor concentración, ¿no es cierto?, que posee justamente la aleación. Las 2N corresponden a números. Estos números son el porcentaje entero, redondeado, de esos 2 elementos, ¿no es cierto?, que tienen mayor concentración. Puede que los 2 elementos, ¿no es cierto?, que tienen mayor
concentración no correspondan a los dos elementos iniciales, ¿no es cierto? Pero justamente de eso es la especificación que posee el producto, ¿no? Después, la segunda letra corresponde a la variación porcentual que puede coincidir con estos dos elementos. O sea, estos dos elementos, ¿no es cierto?, van a tener unos determinados elementos de aleación que pueden coincidir, ¿no es cierto?, con el porcentaje de esos otros elementos. Pero estos 4 dígitos, ¿no es cierto?, pueden corresponder iguales para otro tipo de aleación, donde la diferencia estaría en el elemento que le sigue a estos dos iniciales. No sé si se entiende, ¿no es cierto? Supongamos que acá tenemos un elemento A, hay una tabla, ¿no es cierto?, que corresponde a esos elementos, y acá este sea un elemento D. Que esos dos elementos, ¿no es cierto?, coincidan también en el porcentaje aquí, ¿no es cierto? Es decir, que podamos decir que sea 3 y 2, por ejemplo, los elementos que se varían en él. Y que haya otra aleación que tenga más o menos la misma nomenclatura. Entonces, este dígito, ¿no es cierto?, va a definir uno de los elementos que hace a la variación de estos dos. O sea, no sé si se entiende, ¿verdad? Pero esa sería la naturaleza. Y después, ¿no es cierto?, acá tendríamos una letra que, al igual que el aluminio, ¿no es cierto?, va a corresponder el estado final, ¿no es cierto?, que corresponde al elemento, ¿no es cierto? O sea, sería el estado de fabricación, el estado recocido, el estado de endurecido y el tratamiento, ¿no es cierto?, que pueda tener. Y ¿no es cierto?, vendría a ser la resistencia, ¿no es cierto?, que va a tener, digamos, o sea, la especificación que va a tener cada uno de estos tratamientos a efectuar, ¿no? ¿Cómo dijo, profe, los últimos 2 estados? Estos Fabricación, dos, ¿no es recocido. cierto?, el estado que debe ser, ¿no es cierto?, definido en el diseño o en la pieza que corresponda. Por ejemplo, si una vez elaborada la pieza, ¿no es cierto?, tiene una F, la nomenclatura termina con una F, significa que esa pieza, así como se ha fabricado, debe continuar o se debe utilizar, ¿no es cierto?, digamos, dentro de la tecnología que vaya a ser empleada, ¿no es cierto? Si en vez de L es una O, significa que es un tratamiento de recocido el que debe finalizar sobre la aleación correspondiente a esa pieza. Si es una H, será la resistencia que debe tener, ¿no es cierto? Y lógicamente esta es la elaboración en frío que debe tener la pieza. En este caso sería justamente la resistencia, específicamente cuando es una aleación forjable, ¿no? O sea, en esta característica, que tiene una deformación plástica. Y la T es el tratamiento que debe llevar, si es el solubilizado, si es el envejecido, ¿no es cierto?, el tratamiento final que debe llevar la pieza, ¿no? Ustedes se recuerdan que la H tenía una doble X, que era el valor de la resistencia que se le debe dar en frío a esa pieza, ¿no? De ese modo, ¿no es cierto?, se van a normalizar las distintas aleaciones. En el caso de las colables, normalmente se utilizan distintos métodos, ¿no es cierto?, esos métodos utilizan una determinada aleación, ¿cierto? Y en esa aleación, ¿no es cierto?, se van a tratar a distintas temperaturas y van a utilizarse sales, ¿no es cierto?, para generar la concentración adecuada
de la composición química de la aleación que se va a utilizar. Normalmente se deben proteger, ¿no es cierto?, las distintas aleaciones de la oxidación, porque justamente es el principal elemento, ¿no es cierto?, que contamina al magnesio, y de ese modo, ¿no es cierto?, se fabrica, al igual que el aluminio, las características del material. Las aleaciones justamente de magnesio colables suelen fundirse, ¿no es cierto?, y ser conformadas en lo que se consideran cámaras de vacío. Es decir, para que no haya contacto con el oxígeno, ¿cierto? Una vez fundido el material, se trata en cámara de vacío y luego se conforman en matrices, normalmente metálicas, ya sea por medio de gravedad o inyección, en el caso del conformado de pieza. En la forma colada también pueden ser moldes de arena. Y la temperatura a la cual se utilizan para justamente producir estas piezas está entre 650 y 680, que sería el límite de la fundición, ¿no es cierto?, o la temperatura de fusión del magnesio. No mucho más alta porque produce, como decimos siempre, el concepto de la oxidación tan nocivo para este tipo de materiales. Entonces, normalmente también se puede utilizar el proceso que en el caso del aluminio le llamábamos el pixo vaciado, o lo que es lo mismo, el tixotrópico, ¿no? Ese es el proceso que nosotros habíamos denominado, que es un proceso mecánico y térmico, ¿no es cierto? Es decir, que en un estado pastoso se producía la remoción, ¿no es cierto? O sea, el mezclado mecánico de la aleación a una temperatura intermedia entre el líquido y cristalización, ¿no es cierto? Entonces se producía una homogenización muy profunda, con la formación de pequeños granos, en el caso dendríticos, lo denominábamos así, ¿recuerdan? Entonces, luego se recalentaba esta aleación, porque al tener un estado cristalino, ¿no es cierto?, lógicamente se produce bajo la temperatura del eutéctico. Entonces, una vez que se recalienta, se inyecta, ¿no es cierto?, o se coagula por gravedad, ¿no es cierto?, a presión normalmente. Y de ese modo, ¿no es cierto?, se obtiene una mayor homogeneidad entre los cristales, ¿no es cierto?, y a su vez en la distribución de los distintos elementos de la aleación, lográndose una mayor resistencia mecánica de las piezas. Lógicamente, el diagrama, ¿no es cierto?, de estos elementos tiene distintas fases. Normalmente son 3 fases, de las cuales, según la temperatura y la concentración, puede tener cristales alfa, cristales beta o cristales gamas, ¿no es cierto? Y a su vez, en ciertos tipos de reacciones, ¿cierto?, o tratamientos, mejor dicho, pueden existir o convivir, ¿no es